Recording is on. Bueno, ahora sí. Entonces, buenas tardes. Gracias pues a las personas que ya están aquí en este espacio, que es el tercer foro que organizamos desde esta iniciativa pues de Biblioteca Rural. En esta ocasión pues nos acompañan Lucía Camacho y Viviana Rangel, que hacen parte de la Fundación Carisma. Pues ellas ya nos contarán un poco pues, cuál es el trabajo que se realiza en Fundación Carisma. Es una fundación que trabaja pues, muy cercana a temas de derechos humanos, derechos digitales, y pues han estado explorando todo lo relacionado pues con la cultura libre y estos temas pues que a veces no conocemos muy de cerca, que tienen que ver con los derechos de autor, la propiedad intelectual, en estos ejercicios digitales y también en estas perspectivas pues colectivas. Entonces, no sé, sin dar pues más rodeos, Lucía y Viviana, bienvenidas y gracias por estar en este espacio. Muchísimas gracias, Vladimir, y un saludo para todas y todos los que se conectan hoy a este taller. Bueno, mi nombre es Viviana Rangel, yo soy parte de Fundación Carisma, una organización que trabaja todo el tema relacionado con derechos humanos y entornos digitales. En particular, yo trabajo en una línea que se llama Democratización del Conocimiento y la Cultura, en la que buscamos analizar como políticas públicas que permitan garantizar el acceso a contenidos que se están creando. Buscamos cómo tratar de eliminar barreras, obstáculos para que la gente pueda crear o pueda compartir o usar los contenidos que se generan, pues que es como riqueza cultural de la humanidad. Por eso también nos interesó muchísimo este taller. Una parte de la línea, pues mira todo el tema de derechos de autor y posibilidades para compartir de una forma más libre contenidos, porque sabemos que hay diferentes intereses en el momento de crear un contenido. Entonces tratamos de entender como estas diferencias y pues poder compartir como las diferentes formas que existen legales, para no tener ningún tipo de inconveniente con este trabajo que se está realizando. Hoy estamos pues con Lucía Camacho, que ella también es miembro pues de Fundación Carisma. Lucía es abogada y es una experta como en todos estos temas. Ya estuvimos hablando con Vladimir y él nos compartió un poco las preguntas que podrían generarse en torno a temas de derechos de autor y cómo compartir en el marco de trabajos colaborativos. Entonces, pues Lu, te doy la palabra. Súper, gracias Vivi. Dame un segundo, voy a compartir pantalla. Bueno, nosotras trabajamos con las preguntas que nos dijo pues Vladimir y un poco lo que hemos recogido en otros ejercicios parecidos que hemos hecho, No sé si pero de pueden todas formas, si ver. tienen más preguntas que creen que podrían nutrir esta presentación, que la idea es como que sea un compartir de conocimientos y que de verdad les sirva para implementarlo en la práctica de lo que ustedes hacen en el día a día, también pueden dejarlas por acá en el chat y ya miramos cómo vamos abordándolo en la presentación. Yo no estoy escuchando a Lucía, no sé si ustedes la escuchan. No la escuchamos. Yo veo la pantalla que se está compartiendo. Aquí estoy hablando con ella porque pues está hablando, pero no la escuchamos. Vale. Un momentito.
Nada, Lu. ¿Nada? Ahí ya. Ahora sí. Estamos. Ay, no. Ay, ya. Ahí Menos mal. está. Listo. Ay, perdón por los inconvenientes técnicos. Antes de seguir, quería confirmar con ustedes si estaban viendo mi pantalla. Yo creo que ya, ¿no? Ahí ya. Otra vez. Listo, ya ven la pantalla. Bien. Ay, no sé, Vivi. Creo que tengo problemas con internet al presentar. Voy a intentar compartir yo la presentación. Porfi. No sé, mi internet, qué locura. Vivo en el centro de Bogotá y la conexión es realmente complicada. Pero vale, para que vayamos avanzando mientras Vivi logra proyectar la presentación, ella lo mencionaba, mi nombre es Lucía Camacho, soy abogada en Fundación Carisma. Antes de empezar con la primera sección y con la introducción sobre los contenidos de nuestra charla, pues me gustaría hacer como una especie de notita al pie, si se quiere, sobre los propósitos de nuestra conversación con ustedes. Lo que queremos es que sepan que en Carisma vemos el derecho a autor desde una perspectiva favorable al dominio público, el acceso a la cultura y el conocimiento, es decir, nuestra visión apoya la idea de que la regla en la discusión debe ser la apertura y el libre uso de contenidos y la excepción, las restricciones que limitan lo que podemos hacer las personas usuarias y creadoras de contenidos, tanto en el mundo en línea como fuera de este. Desde luego, esta no es una visión que esté representada en el marco legal en nuestro país. Nuestra legislación en derecho a autor mantiene una mirada favorable a la restricción como regla y provee excepciones muy peladitas que todavía no están a la par con la realidad y la dinámica de creación y difusión de contenidos en el mundo en línea y fuera de este. Por eso, esta discusión va a arrancar con un panorama de conceptos generales que nos permitan avanzar la discusión sobre estos contenidos y para que podamos hablar sobre las preguntas que surgen en el proceso creativo y por qué finalmente el derecho de autor sigue siendo un tema importante cuando nos ubicamos en el contexto de las bibliotecas, ¿sí? Para ello, Vivi, si quieres proyectar la presentación. Es que no sé por qué no me está dejando, entonces le estoy escribiendo a Vladimir si puede, porfa, ayudarnos Ok. a Vale, estamos mirando tu WhatsApp. WhatsApp. Ya voy. Siempre me pasa. Entonces, ¿tú la compartes? Vale, me la envías porfa, yo la comparto. Ahí te la envié por WhatsApp, que era lo que había abierto. Listo, súper. Bien, vamos a dividir la charla en dos partes. La primera sobre estos conceptos generales de derecho de autor, algunas preguntas sobre el proceso creativo que pueden surgir para ustedes y por qué la conversación de derecho de autor tiene relevancia en las bibliotecas. Y luego en un segundo momento la idea es que conversemos sobre esa alternativa al derecho de autor que vienen siendo las licencias Creative Commons, en lo que Viviana es una experta. Entonces, siendo así, empecemos. Creo que una de las preguntas que puede estar en la cabeza de más de uno, más de una, es ¿qué es el derecho de autor y eso para qué sirve? ¿Sí? El derecho de autor es una herramienta legal articulada por amplios marcos legales muy complejos, sin duda, y que entienden los abogados, que reconoce a los autores derechos concretos sobre sus obras. ¿Mm? ¿Qué tipo de obras? Pues desde las obras literarias, poemas, novelas, cartas, obras de teatro, películas, periódicos, programas informáticos, bases de datos, composiciones musicales, coreográficas, mapas, dibujos, publicidad y algunos otros que surgen, digámoslo, con más frecuencia en el ámbito de las bibliotecas, como los fanzines, los videos, quizá los collages, los podcasts y toda la producción que tiene lugar en los clubes, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirve el derecho de autor? Si quieres, Vladimir, vayamos avanzando en la presentación.
Cuando estamos con esta pregunta de ¿para qué sirve el derecho de autor? Pues considerando que es una herramienta legal que nos permite proteger contenidos y nos permite determinar qué se hace con la obra, ¿sí? De la que soy autor o autora. Esas facultades para controlar qué se hace y qué no se hace se han especializado en dos grupos que los abogados llamamos derechos morales por una parte y derechos patrimoniales y económicos por otra. Avancemos, por favor. La siguiente. Bien. Los derechos morales. Entonces decíamos que son facultades que me permiten determinar aspectos asociados a, por ejemplo, la paternidad de la obra, es decir, si quiero que se publique con mi nombre o con un seudónimo. También me permite impedir la deformación de mi obra, por ejemplo, evitando que cualquiera la pueda modificar, mutilar, cortar como una forma de atentar contra mi obra o determinar que se mantenga su ineditud, es decir, que nunca se publique aún después de que yo me muera, ¿sí? También los derechos morales me permiten evitar que se hagan cambios a mi obra o hacerlos incluso después de publicada y retirarla incluso de circulación o impedir su utilización. Avancemos, porfa, a la siguiente presentación. Bien, estos derechos morales están vigentes siempre. No se venden, no se ceden, no se regalan, no mueren o prescriben en el tiempo, que es la palabra legal, ¿no? Y le pertenecen a la persona que creó la obra original, ¿sí? No pueden ser transferidos y son derechos que le pertenecen, digámoslo, por siempre. Avancemos a la siguiente, por favor. Entonces, habíamos dicho que el derecho de autor tiene como dos grupitos de facultades, el de los derechos morales, que ya los mencionamos, y los derechos patrimoniales o económicos, que quizá más de uno hemos oído hablar en un par de ocasiones, quizá con autores o creadores. Los derechos patrimoniales o económicos le permiten a la persona decidir qué se puede o no se puede hacer con relación a, primero, la reproducción de su obra, por ejemplo, si se puede o no hacer copias físicas o digitales de la misma, con relación luego a la comunicación pública, por ejemplo, si se puede o no transmitir o proyectar al público una obra en concreto. También me permite determinar si se puede o no transformar, es decir, crear otras obras a partir de la original. Por ejemplo, un podcast a partir de un libro, o un libro a partir de un video, o una canción a partir de textos, entre otros. Y finalmente me permite controlar su distribución, es decir, si se puede o no poner a disposición del público esa obra a través de su venta, alquiler, préstamo, entre otros. Estos derechos, a diferencia de los morales, se pueden vender, se pueden ceder y tienen un término de vencimiento. Es decir, yo puedo haber creado un libro bellísimo y de pronto una editorial se entera y decide comprar mis derechos para ser ella en adelante la que tenga esa facultad de decidir qué se hace y qué no se hace con relación a los usos que ya mencionamos antes. Cuando digo que vencen en el tiempo, quiere decir que solo se puede explotar únicamente la obra por un tiempo muy concreto. La ley dice que mientras viva el autor puede sacarle provecho económico a su obra, pero también lo pueden hacer sus herederos cuando éste muera hasta por 80 años más, ¿sí? Luego de eso, la obra entra al dominio público. El dominio público es como una suerte de paraíso de los contenidos. Viven libres, puedes usarlos para lo que quieras, sin permiso y sin pagar por ello. Y está más bien porque el derecho de autor, al tiempo que debiera promover la creación de contenidos, debiera también enriquecer, luego de un tiempo, el acervo de conocimiento del que pueden sacar provecho las personas y la humanidad. Pero el dominio público solo se llega luego de mucho, mucho tiempo, así que es como un paraíso que nos suena un poco lejano en ocasiones, pero volvamos. Entonces, si recuerdan, mencionamos hace un segundo que los derechos económicos permiten al autor de la obra o al titular del derecho de autor, como lo llamamos los abogados, exigir un pago a cambio, ¿sí? Una compensación o unas regalías por los usos que quieran emprender terceros sobre su obra. Pues sí, hay situaciones en las que el pago no será necesario. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el autor autoriza los usos de manera gratuita, ¿sí?
o cuando existen excepciones que me permiten usar la obra sin tener que pedir permiso y sin tener que pagar por ello. A esos eventos en los que no tengo que pedir permiso ni pagar por usar una obra sin temor a que la fiscalía aparezca en la puerta de mi casa, la legislación los denomina como excepciones al derecho de autor. Nosotros con familiaridad usamos una excepción muy común, que es la excepción de cita. Todos podemos referir a la obra de terceros, parafrasearla, citarla debidamente, sin tener que pedir permiso y sin tener que pagar por ello, pues obligarnos a eso, a quienes escribimos, investigamos, creamos, pues eso sería un papeleo tan complejo, tan agotador, tan agobiante, que la producción de conocimiento sería casi imposible. Entonces, la cita es importante, seguro, la hemos usado más de uno a través, por ejemplo, de los sistemas de citación APA y Contec, pero la cita no es todopoderosa. Claro, es compleja cuando usamos imágenes o audios. Por ejemplo, citar un texto, sabemos en APA que nos dicen hasta 40 palabras o algo así, ¿verdad? Pero, ¿y si se trata de una imagen, qué tanto puedo usar de la imagen y seguir amparado o amparada en el derecho de cita? Bueno, esas son, digámoslo, preguntas no muy fáciles de responder en ocasiones, pero sigamos. Existen otras excepciones como la que nos permite hacer caricaturas y parodias de obras públicas sin tener que pagar ni pedir permiso, por ejemplo, lo que hacen caricaturistas como Bacteria o Matador, o la excepción que permite la traducción de obras para personas con baja visión o discapacidad visual. Esas excepciones, sin embargo, son contaditas y no consideran en buena medida la complejidad de lo que sucede en Internet. ¿Mm? Entonces, todo esto hasta aquí, pues suena razonable, ¿no? O sea, el derecho de autor me confiere facultades que me permiten controlar muy bien qué se hace con lo que es mío y lo que me pertenece. Más o menos como cuando estoy en mi casa y decido quién entra y quién no. Y si entra, le pido que se quite los zapatos, de lo contrario no puede pararse encima de la alfombra, ¿verdad? Así como en las casas decidimos nuestras reglas sobre qué se puede y qué no, el derecho de autor faculta al autor o a la autora a decidir qué sí y qué no sobre su obra. Sin embargo, todos los derechos tienen limitaciones y la verdad es que en algunas ocasiones también podemos abusar de algunos derechos, a tal punto que las restricciones son tantas que dejamos de valorar situaciones importantes. Volvamos al ejemplo de la casa. Usted decide que en su casa no entran las personas con zapatos sucios. Pues bien, esa es su regla, pero tampoco que van a entrar las personas que estuvieron en contacto con animales, porque sucede que usted tiene alergias. Y así hasta que el listado es tan largo y tan largo que casi ninguno de sus amigos puede ingresar a su casa y usted sigue con sus reglas, muy bien, pero viviendo en una especie como de soledad y sin que nadie lo visite o la visite. Sus reglas, sin embargo, deben ser respetuosas del interés general. Pensemos que en su casa hay una fuga de gas o un incendio que amenaza todo el edificio y los bomberos deben ingresar con su permiso o sin él para remediarlo. Entran con los zapatos sucios, usted se molesta, pero el interés general importa. La salud y la vida de los demás va primero. Pues con el derecho de autor, debido a miradas influenciadas por los intereses de las grandes industrias que se benefician de este tipo de legislación, las restricciones son la regla general y lo que se puede o no hacer, es decir, las excepciones sobre quién entra a la casa, son contaditas, puesto que la regla general es que nadie entra y punto. ¿Por qué? Bueno, pues nuevamente el lobby que empuja el diseño de las legislaciones con miradas cerradas, hacen que beneficien apenas a unos pocos muy poderosos, que ponen en jaque asuntos como el interés público. Entonces, la pandemia, por ejemplo, está haciendo una gran lección sobre cómo las legislaciones restrictivas anulan la posibilidad de que el bombero entre a la casa sin nuestro permiso. En su mayoría, protegen a las grandes farmacéuticas para que las recetas de sus vacunas no puedan ser conocidas, lo que dificulta que los estados puedan producirlas por su cuenta para tratar de vacunar más rápido a la población. Este problema tiene matices mucho más complejos, pero nos sirve para entender por qué la conversación sobre derechos de autor necesita un balance a favor de las personas usuarias y sobre todo si son usuarias de las bibliotecas en las que se accede de manera tan rica y diversa al conocimiento.
Sigamos, porfa, la siguiente diapositiva. Entonces, balance a favor de quiénes y para qué. Hasta el 2018, por increíble que les parezca, las bibliotecas en Colombia no tenían autorización para prestar sus libros sin tener que pagar o pedir autorización al titular de los derechos económicos. La reforma de 2018 las autorizó, mediante una excepción, a prestar libros a las personas usuarias de sus servicios. Desde luego, que la ley no reconociera, sino hasta hace muy poco, esta práctica, pues no impidió que las bibliotecas lo hicieran. Todos alguna vez pedimos prestado un libro antes de 2018 sin que viniera el autor del libro a pedirnos un pago o una autorización para ello. Porque, ¿quién en su sano juicio quisiera ser tan impopular como para demandar a una biblioteca por hacer su trabajo? Pues lo que hacían hasta entonces las bibliotecas con algo de temor era gestionar el riesgo en derecho a autor hasta que en 2018 esta práctica al fin se reconoció. Pero no todo es color de rosa. No se reconocen las excepciones súper necesarias y valiosísimas, por ejemplo, que habilitan a las bibliotecas a rescatar obras en el olvido, que el derecho llama como obras huérfanas, que están protegidas o que no han sido publicadas y que se desconoce quién es su autor o dónde se encuentra, lo que es o en eventos en donde es imposible ubicar a su heredero para que decida si autoriza o no su uso. Lo mismo pasa con lo que sucede en Internet. La realidad de crear y compartir en Internet todavía no está reflejada en la legislación y eso entorpece muchas de nuestras prácticas cotidianas como usuarios de la red. La ley no reconoce, por ejemplo, los usos que están destinados a la educación, en donde profesores y profesoras usan obras protegidas para dar clase en físico o en línea. Imagínense estar en el salón de clases y que la profesora o profesor necesite hacer una diapositiva para presentar, no sé, grandes músicos de las regiones de Colombia y tenga que reproducir música que esté protegida por el derecho a autor, pero además publicar o mostrar en su diapositiva las carátulas de los discos más populares a nivel regional. Los docentes no se enriquecen de esa actividad, no persiguen un lucro, solo hacen su trabajo como difusores del conocimiento. Sin embargo, por usar obras protegidas para enseñar, se enfrentan a consecuencias legales en caso de que un autor enfadado los pille usando contenidos protegidos que no están destinados a ser copiados o reproducidos en el aula. O sea, imagínense lo ridículo que eso suena. Entonces, por ejemplo, una profesora que le saca fotos al libro y lo envía por WhatsApp a los estudiantes podría, por falta de excepciones, meterse en graves problemas. El balance querido entonces es a favor de las personas usuarias y no se trata en el medio, como se dice en algunos foros, de obligar al autor a morirse de hambre bajo esta idea muy reciente y difundida de que el derecho de autor es el salario de los creadores. Sería el salario, por supuesto, en un ecosistema de intermediación saludable y justo, que pagara más que solo migajas a los creadores y no dejara buena porción de las regalías en manos de grandes empresas y compañías. Pero volvamos. Me interesa que se queden con la idea de que el derecho de autor precisa de manera urgente un balance a favor de las personas usuarias. Sigamos, porfa, a la siguiente diapositiva. Con ese contexto de fondo, veamos entonces algunas de las preguntas frecuentes que caracterizan los tres momentos de la creación, considerando además una de las preguntas que aparecía al inicio de la presentación y era ¿por qué en el escenario de las bibliotecas nos inquieta tanto la discusión sobre derechos de autor? Sigamos, porfa. Para esta pregunta, ya ustedes se están haciendo quizá una idea sobre la importancia de alguno de estos conceptos que fuimos mencionando más arriba. Aunque las bibliotecas las sentimos como esos espacios maravillosos donde todo es de todos y nos iguala el deseo por comprender, conocer, sorprendernos y crear, pues la verdad es que cuando vamos a la letra pequeña del proceso creativo, nos toca hacernos preguntas sobre qué nos permiten hacer los dueños de los contenidos que consultamos y usamos, y luego qué queremos que otros hagan con nuestras creaciones y obras. A la final, la creación es un ciclo infinito que se repite, seguro,
que enriquece ese acervo maravilloso que vive en nuestras bibliotecas también, pero en el que estas preguntas terminan, según cómo las respondamos, limitando o ampliando la capacidad de ese proceso creativo. Si tuviéramos que dividir el proceso creativo y las preguntas en derecho de autor que quizás surgen con mayor frecuencia en cada uno, diría que existen al menos 3 momentos, ¿sí? Con preguntas diferenciadas, por supuesto. El momento de decidir qué usaremos, luego el momento de crear o estar en manos a la obra y luego el momento de difundir y publicar. Sigamos, porfa, a la siguiente presentación. Bien, cuando estamos en el momento de decidir qué usar para crear, revisando libros, periódicos, obras artísticas, musicales, nos preguntamos seguramente con frecuencia qué significa que una obra esté protegida. Bien, la pregunta, como ya lo hemos visto antes, nos remite a la revisión sobre qué usos están siendo permitidos por parte del titular o el dueño de la obra, ¿sí? Para que nos entendamos. Que una obra esté protegida significa que el titular del derecho a autor está esperando al menos autorizar el uso, bien, por una parte, o obtener una regalía por el uso, pero puede que este no sean los casos y nos encontremos en excepciones que nos permitan, frente a una obra protegida, hacer uso sin necesidad de pagar o pedir permiso. Ahora, luego, cuando estamos ante la pregunta de qué significa que una obra esté protegida, bien, seguramente surge a la par la pregunta de cómo identifico si una obra está protegida por el derecho de autor. En Colombia y en general en el mundo se ha aceptado que la obra original, por supuesto, se encuentra protegida desde el momento en el que ha sido creada. No necesito registrarla, no necesito incluso ponerla a disposición en algún medio masivo, no necesito ponerle un sello concreto, ¿sí? Desde que la obra esté publicada, aun si no dice está protegida por los derechos de autor, debemos entender por defecto que se encuentra amparada por el derecho de autor a menos que diga lo contrario, ¿sí? Luego, en el momento de decidir qué contenidos usar, también pueden estarse preguntando qué debo hacer si para la creación de contenidos quiero usar obras protegidas. Lo recomendable, si usted quiere usar una obra protegida, es que mire qué tanto puede hacer, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Qué va a hacer con esa obra que usted espera usar? Si se encuentra ese uso en el listado, aunque cortito, de excepciones que provee la ley, perfecto. Usted no necesita pedir permiso ni pagar por el uso. Usted se encuentra amparado o amparada en una de esas excepciones. De lo contrario, si no ese es el caso, habrá que considerar la gestión del riesgo en la medida en que usar obras protegidas por fuera de los marcos de excepción pueden llegar a acarrear consecuencias legales que para uno como usuario son indeseadas. Nadie seguramente quiere ir a la cárcel por emprender un proceso creativo en donde nunca esperaba infringir la ley por crear conocimiento o aportar a la cultura. Luego, cuando estamos decidiendo qué usar, quizá también nos hemos preguntado si todo lo que se encuentra en Internet lo puedo usar libremente. Y aquí es importante que entendamos que lo que encontramos en Internet, por el hecho de vivir en la red, no significa que lo pueda usar libremente. Es muy difícil rastrear en Internet si un contenido se encuentra no protegido, porque vemos que muchas personas pueden estar subiendo, no sé, la misma foto en redes sociales y yo la quiero usar para hacer un collage. Pero es importante que entendamos que la ley de derecho de autor también aplica para la vida en línea. Lo que quiere decir que a menos de que la foto que vi, no sé, en un hilo en Twitter diga que está licenciada con Creative Commons, debo entender que si no tiene una indicación de ese tipo o si no dice nada, está protegida por el derecho de autor y debo procurar ubicar al dueño de la foto, ¿sí? O
es procurar ver si hay alguna excepción que me permita usarla sin temor luego a que me sancionen. Luego, cuando estamos en el proceso creativo, es decir, obras, manos a la obra, y empiezo a preguntarme qué tanto puedo o no usar de un contenido para mi creación, es importante que consideremos que la excepción de cita es supremamente útil cuando estamos de cara al uso de textos, ¿sí? Pero que cuando se trata de audios o videos o imágenes, la cosa se puede complicar un poco, porque entonces, ¿qué tantos minutos o segundos de una canción puedo incluir en mi podcast? ¿O qué tantos minutos o segundos de un video puedo usar en un video propio? Eh, Aun cuando no hay, digamos, legislación clara al respecto, hay que considerar también las dinámicas de lo que sucede en Internet en materia de derecho de autor. Por ejemplo, si publico una canción que tenga más de 30 segundos en YouTube, YouTube va a considerar que que no estoy haciendo una cita como tal de la canción en concreto, sino que puedo estarla subiendo por mi cuenta o reproduciéndola por mi cuenta a modo como de pirateo de la canción y su filtro, digamos, su forma automatizada de detectar quién incumple o no el derecho de autor, puede llegar a excluir mi contenido de esa red sin motivo o sin justa causa. La conversación se complica cuando estamos de cara a qué tanto puede usar o no sobre un fragmento de una obra y es importante que si tienen dudas al respecto puedan consultar con alguien en sus bibliotecas que tenga algo más de conocimiento especializado sobre el derecho de autor y que les oriente para poder llevar a cabo una gestión del riesgo en el que se sientan cómodos y cómodas y que pueda evitar algún tipo de consecuencia legal indeseada a futuro. Luego, si estamos en el proceso de creación, hay preguntas relacionadas sobre cómo gestiono los permisos, ¿sí? En caso de que no haya una excepción que me ampare, ¿sí? Y yo tenga la oportunidad de consultar directamente con el titular del derecho si me permite o no usar su libro, su canción, su video para mi propio proceso creativo. Los permisos, si se gestionan por escrito, son tan válidos como los formatos audiovisuales. En esos permisos que pueden encontrar formatos ya prehechos en Internet, se suele decir qué tipo de obra es la que quiero usar, por ejemplo, Cien años de soledad o algún libro de Pablo Montoya. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Mm? Para crear en la biblioteca y difundir la cultura o para crear contenidos de los que voy a percibir un lucro económico y se suele especificar por cuánto tiempo ese permiso me habilita a hacer uso de esos contenidos que quiero emplear en mi propia creación. De nuevo, para esos procesos en los que van a usar contenidos protegidos, si tienen dudas, es importante que puedan consultar con alguien en sus bibliotecas que tenga algo más de conocimiento o incluso si en sus bibliotecas puede no haber alguien especializado en derecho de autor, que es el caso, pueden enviar ese tipo de preguntas aquí a Carisma para ver cómo les podemos ayudar o pueden remitirlas también a Biblored, que tiene personal especializado en esa materia y que puede dar algo más de ayuda y asistencia cuando se trata de preguntas y casos un poco más difíciles. Pero avancemos a la tercera parte como del momento creativo y es el de decisión de difusión y publicación de eso que hemos creado y que puede tratarse de la difusión de contenidos nuevos que hemos creado siendo mediadores o que hemos creado siendo usuarios en apoyo de la mediación de alguien en la biblioteca o que puede tratarse de la difusión de contenidos que ya existen en la biblioteca y que no hemos tocado, que solo queremos publicar y difundir para que las demás personas los conozcan. Cuando se trata de contenidos nuevos,
Lo importante es que nos preguntemos, bueno, o más bien, ha habido preguntas sobre si hay limitación o restricción en caso de querer difundir esos contenidos nuevos en redes sociales o plataformas como YouTube. Yo les he hablado hasta aquí de que la ley colombiana dice o no dice ciertas cosas, nos permite o no nos permite aquellas otras sobre que están amparadas en las excepciones, pero en Internet la lógica que gobierna el derecho de autor no es propiamente la que viene de la ley colombiana, sino la de legislaciones de las que no somos o no estamos tan familiarizados, la de Estados Unidos y algunas reglas de la comunidad europea, porque son los territorios en los que se ubican estas plataformas o funcionan. Y entonces, cuando se trata de la difusión de contenidos en redes sociales o en plataformas como YouTube, algunas de estas plataformas nos piden que indiquemos si el contenido que estamos subiendo está protegido o si lo hemos creado de cero y queremos licenciarlo con alguna licencia Creative Commons. Eh, entonces, es importante que esas decisiones sobre cómo va a estar licenciada la obra las tomemos antes de difundir contenidos en redes sociales y plataformas como YouTube para que luego orienten a los usuarios que las encuentran por esos medios y les permitan saber qué es lo que quiso el autor con esa licencia y qué tanto se puede o no se puede hacer a la hora de usarlas en otro proceso creativo. Ahora, si se trata de la difusión de contenidos existentes, hay preguntas, por ejemplo, si se está trabajando en clubes de lectura y se quiere difundir audios y textos que están en la biblioteca, si es que esto se puede o no se puede hacer. La conversación aquí es un poco más compleja de lo que desearía que fuera, porque cuando se trata de la difusión de los contenidos que están en las bibliotecas, hay que revisar qué tipo de usos están permitidos, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite el contenido que quiero usar? Si lo puedo o no publicar en Internet, si lo puedo o no publicar en la biblioteca o lo puedo reproducir en la biblioteca. Por ejemplo, es muy difícil en los ejercicios con clubes de lectura que se reproduzcan películas en salas de las bibliotecas, porque sucede que la película no tiene usos que habiliten a la reproducción hacia el público, sino que debe ser una reproducción de uso personal. O sea, usted sentadito o sentadita en un cubículo donde vea la película y no haya más gente. Porque hay temores por parte de los dueños de la película de que luego la obra se grabe, se piratee y se suba a internet, ¿sí? En infracción del derecho a autor del dueño de la obra. Entonces, se puede complicar un poco la cosa. De nuevo, si tienen preguntas al respecto en casos muy concretos, pueden consultarnos a nosotras o al sistema de Bibliored que tiene personas especializadas que pueden darles un poco más de ayuda en ese sentido. Pero avancemos a la siguiente diapositiva para que luego vayamos transitando hacia la conversación en torno a las licencias Creative Commons. ¿Recuerdan la pregunta que activó este taller sobre de quién es entonces lo que se produce en las bibliotecas? Entonces hay que poder hacer como una división, ¿sí? En dos caminos. ¿De quién es lo que ya existe en la biblioteca? Bueno, la respuesta quizás sea un tanto más fácil, pues del autor o la autora que aparezca en esa obra publicada. ¿M? O si se trata de obras no publicadas o huérfanas, pues puede hacerse un poco más difícil identificar a su titular, pero sabemos que hay alguien que ejerce ese derecho, aun cuando no sepamos muy bien quién es en el momento. Entonces, si se trata de contenidos existentes, yo creo que hay como tres preguntas impepinables que hay que poder hacerse para saber de quién es lo que está en la biblioteca. Si se trata de un audio, una película, un video, un libro que ya está en la biblioteca, preguntémonos si está protegida la obra, a quién identifica como el titular del derecho de autor. El titular es Penguin Random House,
¿Es Alfaguara o es Pepito Pérez? ¿Qué usos autoriza la protección, o al menos qué usos autoriza el titular del derecho para su obra? ¿Nos deja modificarla, transformarla, comunicarla al público? Y luego, ¿qué excepciones existen para que yo me pueda meter por ahí para sacarle un poco más de ventaja y provecho a la obra? Entonces, esas son preguntas que nos pueden ayudar a orientar la discusión sobre los contenidos que ya existen en las bibliotecas. Pero ahora, si se trata de los contenidos que se están creando en la biblioteca, hay que considerar dos cosas: que en la biblioteca no solo crean los usuarios o las personas usuarias en apoyo de los mediadores, sí los hay, sino que los mediadores también crean por su cuenta. Hay mediadores, por ejemplo, que crean podcast y los publican y los difunden más allá del público usuario de su biblioteca. Entonces, lo que produzcan los mediadores, hay que mirar de cerca si tienen un contrato con la biblioteca, qué dice ese contrato sobre a quién pertenece eso que están creando, ¿verdad? Pero si se trata de las creaciones entre personas mediadoras y personas usuarias de la biblioteca, esa protección dependerá mucho de la discusión sobre cómo quieren que se use a futuro esa obra, si quieren protegerla con el derecho a autor o de manera mucho más libre y abierta a través de licencias Creative Commons, pero sus creadores serán en últimas los usuarios y usuarias que hayan concurrido en el proceso creativo en apoyo de los mediadores de esa biblioteca en concreto. Vayamos a la siguiente diapositiva. Con estas preguntas y algunas de estas ideas que hemos tocado hasta ahora, quizás algunos de ustedes se pregunten si hay vida más allá del derecho de autor, y por suerte que la hay. O sea, el derecho de autor es una herramienta, pero también las licencias Creative Commons son una mucho más amable, mucho más sencilla, mucha más abierta a futuros procesos creativos, menos llena de incertidumbres y restricciones en comparación al derecho de autor. Viviana, que es una dura en licencias Creative Commons, nos va a contar sobre sus ventajas y cómo podemos usarlas cuando ustedes están preguntando cómo protejo mi obra y qué quiero que hagan otros con ella cuando están en sus bibliotecas creando contenidos para que el resto de personas se enriquezcan. Yo creo, Vivi, que ahora sí el micrófono es tuyo para que nos cuentes un poco esto de las licencias Creative Commons, qué son y con qué se comen. Vivi, creo que mientras Vivi sale por ahí, podemos tomar un break chiquito para que estiren las piernas eh, y volvemos cuando Vivi pueda activar su micrófono. Vladimir, si quieres, pongamos la siguiente diapositiva para que se proyecte que estamos en un break chiquito y ya volvemos. Listo, ya. Gracias. Ay, ya, estoy escuchando. Súper, ya volvió Vivi. Listo, entonces... Ay, espera que no estoy viendo. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, sí, la estamos viendo. Entonces vamos por Vladimir, a la diapositiva 14. A mí no me deja verla, pero no sé si ustedes ya están viendo esa diapositiva. Sí, estamos con la de Creative Commons.
La de inicio de segunda parte, yo creo que es la siguiente, justo esa. ¿Cuáles son las condiciones de las licencias? Porque a mí no me deja, no me actualiza. Bueno, entonces, como ya les decía Lucía, todo este esquema es cómo funciona el derecho de autor en la legislación colombiana, también cómo funciona en general en todo el movimiento que nosotros tenemos, digamos que en el mundo digital, que es una vida pues completa también, que hay que tener en cuenta ahorita con los contenidos. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir de pronto qué contenidos son los que crean y sobre los cuales tienen preguntas. Pues esa es una opción. Nosotros normalmente damos un taller sobre licenciamiento abierto, pues que es, en otras condiciones sería presencial, en donde tratamos de crear una obra y según las necesidades que tenga cada uno de los creadores, empezar a tratar de ubicar la licencia que más pues le podría quedar bien a su contenido. Yo les voy contando que las licencias de Creative Commons son unas licencias también de derechos de autor que tratan de tener un equilibrio con esta premisa tradicional de todos los derechos reservados, que es el copyright como lo conocemos. Trata de equilibrar como todo este sistema de propiedad intelectual, pensando mucho en los usuarios, pero también pensando en que los creadores también tienen diferentes motivos en el momento de su creación y buscan que su obra llegue a distintos públicos de diferentes formas cuando están en un trabajo comunitario o cuando se está haciendo un trabajo un poco más comercial. O sea, esta gama, digamos, de licencias trata de ajustarse a un mundo más amplio de las opciones que tenemos, digamos, para mover nuestras creaciones. Entonces, estas herramientas las pueden utilizar pues los creadores, igual las pueden utilizar grandes compañías, las pueden utilizar instituciones, son unas licencias que también están estandarizadas, que también tienen, digamos, todas las aprobaciones legales, han contado con el apoyo de muchísimos abogados también, que han buscado combinar herramientas para que los usuarios las puedan utilizar. Todos los contenidos que podemos encontrar licenciados con Creative Commons también pues tienen como un banco que permite encontrar contenidos que se pueden copiar, que se pueden distribuir, que se pueden editar, que se pueden remezclar, que se pueden trabajar como con diferentes propósitos, pero también las licencias Creative Commons permiten legalizar, digamos, darle licencia a nuestros contenidos muy parecido al copyright, digamos que si fuera lo que queremos, entonces es como una gama de opciones que tenemos dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con nuestros contenidos. Entonces, acá hay una pregunta, ¿las licencias de Creative Commons también se pueden usar para los trabajos de grado de las instituciones? Ah, bueno, ahí está. Lu, ¿tú quieres contestarla en público si quieres? Bueno, me gusta la pregunta de Paola porque en la práctica es donde empiezan a surgir los casos interesantes. Sucede que en las universidades y en las instituciones de educación superior en general, cuando estamos elaborando los trabajos de grado, las bibliotecas tienen políticas sobre cómo van a ser parte de esas tesis de los repositorios de la universidad, ¿cierto? Y la universidad tiene su propia política que en ocasiones puede alinearse con la del derecho a autor, pero hay otras que han decidido de manera definitiva que Creative Commons es el camino y en todo caso, si va por un lado o por el otro, al tesista o la tesista le informan, ¿sí? Y le hacen llenar un formulario en donde le dicen su tesis va a ser licenciada de esta manera, usted autoriza o no autoriza este tipo de usos. Yo les cuento mi caso personal. Yo salí de la universidad con una lógica de el derecho de autor es lo mejor del mundo. Me hicieron autorizar usos. Yo no estaba muy segura si mi tesis valía la pena para ser leída por otras personas, entonces me reservé algunos usos, pero finalmente terminó siendo publicada, usada, reusada, esto, lo otro, sin que se atendiera mucho como el deseo que yo quise en ese momento que fuera
respetado en ese formatico que me pasaron. Pero hay otras universidades públicas que están alineadas con la licencia Creative Commons y le dicen al estudiante, este va a ser el sello de la licencia, esto es lo que se puede, esto es lo que no se puede, y así es como va a ser accesible, consultable por el público. Entonces, depende mucho, Paola, y vale la pena que puedas preguntar en tu institución de educación superior cuál es la política que hay en derecho a autor. Luego, si eres tú la que decide, bueno, pues ya creo que has visto las ventajas y desventajas del derecho a autor y creo que Vivi nos cuenta de las ventajas de la licencia Creative Commons en caso de que por ahí te quieras alinear con esa visión. Listo, bueno, si alguien tiene más preguntas también, aproveche este momento para ir haciéndolas. Yo les voy a hablar de las condiciones que tenemos que preguntarnos en el momento que vamos a licenciar. Entonces, piensen en ese contenido que ustedes necesitan licenciar, del que han tenido dudas, de trabajos colaborativos en donde hayan resultado preguntas a partir de alguna de las creaciones y piensen en estas condiciones que les voy a contar. Entonces, vamos a la primera diapositiva de atribución. Entonces, la primera condición de la licencia es la atribución. Atribución a lo que se refiere es a que, como contaba Lucía en el tema de derechos de autor más arriba, es a que nosotros digamos a quién pertenece la obra, ¿sí? Entonces, cuando vemos este símbolo de atribución, que es uno de los símbolos de las licencias de Creative Commons, quiere decir que si vemos este simbolito, lo único que debemos hacer es decir de quién es la obra. De resto, está libre para hacer con esa obra lo que ustedes quieran hacer. Simplemente lo que pide el autor es que se nombre que esta obra fue realizada por Pepito Pérez y es lo único que quiere que permanezca. Entonces, es una de las condiciones que debemos pensar cuando estemos pensando en un contenido. Tal vez algunas personas quieran lanzar el contenido y lo quiera hacer de una forma anónima, no le interese y lo mande completamente libre, pero otros dicen, quiero que sea libre, pero que me digan, pues como que me reconozcan que yo fui quien lo hizo. Cuando vamos al siguiente, que es compartir igual, cuando vemos este símbolo, lo que quiere decir es este contenido es libre, usted lo encuentra con esta licencia, sin embargo, cuando encuentre este símbolo, comparta lo que usted haga con este contenido, simplemente compártalo exactamente con la misma licencia con la que lo encontró. Entonces, ese es como un requisito que le impone la persona que lanza el contenido con este símbolo de compartir igual. Lo que le dice es, haga lo que usted quiera, pero licéncielo igual. Entonces, no es que yo cogí un contenido, digamos, que está de manera libre en la red, hago una nueva creación y a partir de esa creación, entonces yo quiero monetizar con la imagen de la otra persona que había dicho que lo compartiera igual. Esta persona dice, utilícelo, pero compártalo con la misma licencia. El siguiente símbolo que ustedes pueden encontrar es este, bueno, igual que está dentro de un circulito y que significa sin derivar. ¿Qué quiere decir sin derivar? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Se entiende por este sin derivar que no se puede generar otra obra a partir de este contenido. Es decir, que el contenido original no puede ser modificado, no se puede mezclar, no se puede transformar y no se puede crear una nueva obra a partir de una obra original. O sea, no podría coger una fotografía, hacerle un recorte, incluirla dentro de un collage y luego compartir. No lo podría hacer porque estaría sacando una obra derivada. Y la última condición que tienen estas licencias de Creative Commons es el tema no comercial. Lo que nos pide acá es que compartamos como queramos el contenido, siempre y cuando no vayamos a monetizarlo. Entonces, estos serían como las condiciones que tenemos dentro de las licencias Creative Commons. Es importante que se entiendan como estas condiciones básicas para ahora entender las licencias que les vamos a explicar, que ya son como tal las licencias que ustedes pueden utilizar para licenciar los contenidos que están creando. Entonces, yo sigo sin ver las diapositivas, pero entonces vamos a la que dice dominio público, public domain. No sé si ya la están viendo.
Estamos en la de qué se entiende por no generar una obra derivada. Ah, bueno, eso ya se los expliqué. Podemos ir 3 más adelante, porfis, a la de dominio público. Listo, estamos ahí. Listo. Entonces, como tal, dominio público no es una licencia. El dominio público, no sé si cuando me desconecté tú alcanzaste a hablarles de dominio público, Lu. Les dije un par de cositas, pero creo que puedo retomar algunas ideas de dominio público si quieres. Sí, dale, si quieres. Pues, Vale. Cuando les había comentado en el carretazo que ya les eché así como 15 minutos o algo así, que al dominio público entran las obras a ese paraíso maravilloso de la libertad de los contenidos, luego de que se vencen los derechos patrimoniales, ¿sí? De autor, para entender que se han vencido esos derechos patrimoniales o económicos, hay que considerar que los derechos económicos son explotables o viven durante pues, la vida de su autor y hasta 80 años después de su muerte, ¿sí? Luego, al día siguiente del que se cumplen los 80 años después de muerto García Márquez, se podrán usar de manera libre, sin pagar, sin pedir permiso, todas sus obras para compartir, copiar, remezclar, mejor dicho, lo que se nos antoje, porque ya hace parte de ese paraíso maravilloso de los contenidos libres. Y ahí es donde el dominio público puede ser identificado a través o no de un sellito como este que estamos viendo en pantalla. de acuerdo. Entonces, digamos que acá dentro de este listado de las licencias se enfatiza también en el uso del dominio público, porque como les decía, son obras que al final entran ya como a ser parte de la riqueza de la creación del mundo. O sea, se supone que la idea de los derechos de autor es tratar de garantizar al autor y pues ya a sus generaciones siguientes por unos años como un sustento a partir de este trabajo creativo que se hizo, una regalía por este trabajo, pero al final la dinámica de este dominio público, como que al principio la idea es que es una creación que se ha nutrido también pues de las otras creaciones del mundo y que pasa a ser como un bien público de la humanidad. Es importante acá porque en la práctica si ustedes buscan contenidos que estén en dominio público, pues ya les da de entrada un banco de contenidos que pueden usar libremente. Sí, todos los años, el 1 de enero, como se cumplen años, pues cambio de año, el 1 de enero se celebra el Día del Dominio Público y ustedes pueden entrar a estos bancos de contenidos y empezar a ver las obras nuevas que entraron al dominio público, novelas, música, o sea, todo el mundo de la creación y todo lo que esté pues como bajo derechos de autor, van a encontrar pues millones de obras que entran a ser parte de la riqueza de la humanidad y que pueden ser base para los contenidos que ustedes quieran generar. Entonces, pues como base tenemos este tema del dominio público, muchas veces la gente no lo conoce, a veces es necesario pues como pegarse una investigación de cuándo fue creada la obra, de cuándo murió el autor, para saber si lo pueden utilizar, pero pues vale la pena estar pendientes del dominio público para poder también rescatar muchas obras pues que son como muy importantes y que muchas veces no se sabe que se pueden utilizar con total libertad. El dominio público, todo lo que encuentren en dominio público, entonces se puede compartir, se puede copiar, se puede remezclar y se puede monetizar, siempre que se mencione el autor según la jurisdicción particular pues, del país en el que se encuentre. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, digamos que la columna que encuentran a mano izquierda de la pantalla nos va indicando qué tan permisiva o qué tan restrictiva es la licencia. Entonces, pues como ya les conté, la idea del dominio público es que es completamente libre, entonces no es como tal una licencia, pero sí es como la forma más permisiva que hay de compartir un contenido porque sobre ese ya no existen restricciones. Después vamos a lo que sería la primera licencia con Creative Commons, que es la de reconocimiento. Esta licencia, como ustedes pueden ver, tiene el símbolo de atribución,
que fue el primero que les expliqué dentro de las condiciones que tenemos en las licencias de Creative Commons, es la más permisiva de estas licencias que pues nos da como todo el movimiento de Creative Commons, y si ustedes encuentran entonces este sellito, significa que lo pueden compartir, que pueden copiar, que pueden remezclar, que pueden ganar dinero con el contenido que ustedes creen a partir de esa obra que utilizaron, siempre y cuando se mencione al autor. Entonces, lo único que tienen que hacer es nombrar al autor. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces, esta licencia que se llama reconocimiento compartir igual, si ustedes ven, pues tiene ahí los dos sellitos de los que habíamos hablado, la de atribución y el de compartir igual. Cuando ustedes licencian su contenido con esta licencia, quiere decir que se puede compartir, se puede copiar, se puede remezclar, se puede ganar dinero, siempre y cuando mencionen al autor y mantengan la misma licencia. Esta es una forma, pues también como bonita de compartir un contenido, porque se dice, bueno, yo lo entrego como con total libertad, puede hacer lo que usted quiera, si quiere gane plata, haga lo que quiera, pero cuando lo comparta, compártalo igual. Entonces, esa es la segunda licencia que tenemos dentro de Creative Commons. Vamos a la siguiente diapositiva, que es la tercera licencia. Esta licencia es la de reconocimiento sin obra derivada. Entonces, aquí con esta se puede compartir, copiar, se puede ganar dinero, o sea, monetizar, siempre y cuando se mencione el autor y no se hagan remezclas. O sea, siempre y cuando el contenido original que ustedes hayan utilizado no lo vayan a modificar. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en esta licencia encontramos pues los símbolos de atribución, que es el del muñequito, y el símbolo pues de no comercial. Esta licencia se llama reconocimiento no comercial y quiere decir que se puede compartir, que se puede copiar, que se puede remezclar, siempre y cuando ustedes nombren al autor y no vayan a monetizar el contenido. Estas ya son licencias un poquito más restrictivas que le dicen como al usuario que tiene un poco menos de derechos sobre la obra original que vaya a modificar. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, esta licencia ya encuentran el símbolo de atribución, que es el muñequito, el de no comercial y el de compartir igual. La licencia se llama reconocimiento no comercial, compartir igual. Con esta licencia podría la persona que utilice la obra compartirla, copiarla, remezclarla, pero debe mencionar al autor, no debe monetizar la obra que vaya a crear y debe mantener la misma licencia original del contenido que esté utilizando. Y por último, vamos a la siguiente diapositiva, tenemos, digamos que la licencia más restrictiva dentro del licenciamiento que nos da Creative Commons, y es la de reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Con esta licencia se puede compartir, se puede copiar, pero se debe nombrar al autor, no se debe monetizar y no se deben hacer remezclas. Si ustedes se dan cuenta, estas licencias desde, pues vamos de la más permisiva a la más restrictiva, al final no tendría pues como ninguna complicación, digamos, de la mano con el derecho de autor. Lo que se cree es que puede funcionar de una forma más equilibrada según lo que quiera el creador, pero que la gente tiene que tener más opciones que el tema de todos los derechos reservados, que todos los derechos reservados no se puede al final hacer nada hasta que usted me pida permiso. Entonces, estas son formas en las que a veces lo que dicen las personas más defensoras del copyright es que Creative Commons quiere que todo sea libre y que no se genere nada para el autor. Pero si ustedes ven, las licencias permiten igual que un autor gane, que un autor restrinja ciertos derechos sobre la obra. Entonces, simplemente son licencias pensadas para equilibrar los derechos que deben tener los autores, que por supuesto, pues también buscan en muchos casos poder vivir a partir de sus creaciones, pero también los derechos que tienen los usuarios que buscan también utilizar contenidos para poder generar nuevas creaciones.
Entonces, ahora, para usar estas licencias de Creative Commons es importante tener en cuenta 3 capas de la licencia, que ahí te lo paso, Lu, para la explicación de estas 3 capas de la licencia. Vale, ok. Bien, la cosa es así, si vamos a usar licencias Creative Commons, esto, además de que es un sellito muy simpático, también tiene una parte legal, ¿sí? Que nos respalda a nosotros cuando estamos creando y queremos usar uno de estos sellitos, eh, y que es muy fácil de implementar. Yo recomiendo un montón que puedan buscar en internet eh, los procesos por los cuales pueden licenciar con Creative Commons no solo, por ejemplo, textos o contenidos en formato físico, sino también lo que difunden en Internet, porque es tan fácil como copiar y pegar en sus contenidos la licencia para que aparezca el sellito de manera automática y junto al sellito pues aparezca toda esta parte mucho más legal, en donde ustedes no tienen que estar pensando en un abogado para que les redacte un contrato, que ese sería el caso del derecho de autor. Creative Commons a ustedes les ofrece todo esto ya listico, pues. Entonces, existen 3 capas. Si quieres, avancemos, Vladimir, eso, justo en esta presentación. Hay 3 capas. La capa del Commons Deed, que es un resumen legible por los humanos del texto legal con los iconos relevantes, ¿sí? Los iconos que tienen formitas, que nos indican qué se puede y qué no se puede hacer. Luego también hay un código digital, que es el que pueden leer las máquinas para que los motores de búsqueda y otras aplicaciones identifiquen que tienen licencias Creative Commons y me permitan a mí como usuario, ustedes lo pueden intentar, van a su navegador y dicen, no sé, obras sobre animales salvajes y en su navegador ustedes seleccionan que solo les muestre contenidos que estén licenciados con Creative Commons, que solo les permita ver este tipo de contenidos licenciados de manera abierta. El código legal facilita que el buscador seleccione esos contenidos que le va a mostrar a usted. Pero también está la tercera capa, que es la del código legal, que es ese texto legal completo que dice qué se puede y qué no se puede hacer, que está en términos muy abogadiles, pero que está diseñado de manera tal que le respalde a usted cuando licencia su obra, pero que sea lo suficientemente claro para quien quiere usarla y sepa sin temor a riesgos y a que la fiscalía se aparezca en la puerta de su casa, que le explique muy bien qué puede y qué no puede hacer. Para usar licencias Creative Commons y que esas 3 capitas estén siempre presentes en el momento en el que usted licencia, pues hay herramientas que de nuevo le hacen la vida a usted mucho más fácil. Si quieres, digamos, Vladimir, a la siguiente diapositiva. Vivi, si quieres, explícanos como esto qué es y dónde podríamos encontrar como ese arbolito de toma de decisión. Bueno, digamos que como les contábamos, todo el movimiento de Creative Commons lo que hizo como con este staff de abogados que se dio a la tarea de crearse unas licencias, imaginando un mundo donde los contenidos sean menos restringidos, tiene muchas facilidades para el usuario. Entonces, si ustedes entran a la página de creativecommons.com, van a encontrar como un paso a paso donde a ustedes les ayudan a licenciar el contenido. Entonces les explican, bueno, desde qué es Creative Commons, sus principios y demás, que estaría chévere que lo conozcan, que es parte de la base como de todo el movimiento de cultura libre, donde a la final, digamos que caben la mayoría de ejercicios colaborativos. Entonces, en la página van a poder encontrar una serie de paso a paso donde ustedes pues ir respondiendo cada una de las preguntas, van a ir avanzando en un proceso en el que terminan con su contenido licenciado. Entonces van a encontrar preguntas como, pues, qué modificación, si quieren modificaciones en su obra o no, si quieren permitir usos comerciales o no, lo que ya les habíamos explicado, si quieren que a partir de su obra se puedan generar obras derivadas. Digamos que es un ejercicio
para que ustedes sean muy conscientes de cuál es el futuro que quieren para su obra, de hasta dónde quieren que vuele ese contenido creativo que se ha generado. Y en este paso a paso van a terminar con lo que, como decía Lucía, lo que normalmente necesita, pues, de que ustedes conozcan un abogado y demás si quisieran hacerlo. Acá les licencia, pues, como gratuitamente y según las condiciones que ustedes quieran dar, particularmente para la obra. Entonces acá los invitamos a que entren a la página de Creative Commons y a que hagan el ejercicio de pronto de imaginarse diferentes contenidos y qué sería lo que, pues, como lo quisieran licenciar. Súper. Gracias, Vivi. Vamos Yo creo con... que una última cosita, pues, para que nos vayamos despidiendo. En todo caso, si tienen dudas, en el chat quedó el correo de Vivi y el mío, por si tienen consultas respecto a casos muy particulares. Justo ahorita Paula Andrea nos acaba de escribir. Sí, estoy bien. Pregunta. ¿Las bibliotecas pueden hacer cambio de formato para permitir accesibilidad a las personas con discapacidad a las obras sin que generen a las bibliotecas sanciones? El Tratado de Marrakech ya fue ratificado en Colombia. Me encantan las preguntas de Paola porque es sobre temas que, que están pasando en el momento y que tienen mucha actualidad. Bien, sobre el Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech está en proceso a ser ratificado. Si nos ponemos, o sea, si me pongo el sombrerito abogada, les digo, está en segundo debate en la comisión segunda de nuestro Congreso, que es la que aprueba tratados. Pero el debate, perdón, está en tercer debate. Y el debate sigue ahí, necesita 4 debates, un proyecto para hacer ley, y ahí va, con lentitud. Entonces, si puede una biblioteca cambiar el formato para permitir accesibilidad a personas con discapacidad eh, sin que eso genere sanciones? Lo que hay que decir es que las bibliotecas tienen una excepción consagrada en la reforma del 2018, que es una excepción que les permite eh, facilitar el acceso a las obras para público con baja visión o con discapacidad, ¿sí? Pero es una excepción muy cortita, muy, digámoslo, ceñida a todo el universo de cosas que debieran poder hacer las bibliotecas para procurar la accesibilidad. ¿M? Para eso es que se quiere el Tratado de Marrakech. Ahora, sobre el cambio de formato, para quienes se lo están preguntando, no quiere decir que un libro que está protegido con derecho de autor, una biblioteca pueda ponerle un sello Creative Commons para luego así hacer accesible los contenidos por parte de otro público con discapacidad visual, otro tipo de discapacidad o no. Lo que hacen las bibliotecas y otras personas con el deseo de de saciar esa hambruna de libros y de contenidos para que puedan ser accedidos por las personas con discapacidad, lo que hacen es transformar los formatos, ¿cierto? Del texto al audio u otro tipo. Lo que quiere el Tratado de Marrakech es que eso sea posible con mayor libertad, pero hasta que no sea aprobado, hay que revisar muy bien el texto de la excepción vigente ahorita que provee esa posibilidad, pero sigue siendo muy restrictivo sobre qué tanto pueden hacer o no las bibliotecas. No sé si con eso respondo tu pregunta, Paola. Ay, yo quería Ya decir para... ahí algo y es que me parece importante como que así como se crea, digamos, desde este espacio, este taller que es muy importante para estas preguntas que surgen en el trabajo colaborativo, en la creación de una biblioteca, en la creación de espacios que buscan compartir conocimiento, es importante que a veces también le prestemos atención a debates legales que terminan teniendo un impacto muy importante en estos trabajos que se hacen en lo cotidiano. Y es este tema de flexibilidades, excepciones, limitaciones a la legislación de derechos de autor, que a veces es la que no permite poder crear de una forma un poco más libre.
se está dando, digamos, en Colombia, hay gente que está trabajando porque esta legislación de derechos de autor tenga un poco más de flexibilidades, contemple más derechos más allá del derecho de autor. Y en Carisma estamos haciendo un trabajo como para que podamos entender todo este cuento de las flexibilidades, de las limitaciones, de cómo nos afectan, para que podamos también mostrarle a quienes hacen las leyes en materia de derechos de autor que es necesario pensarse en otros derechos que a veces se ven vulnerados, como la libertad de expresión o como el acceso, pues digamos, a bienes culturales. Entonces, pues sí, las invitamos y los invitamos a que estén pendientes de esos debates. Yo aquí les voy a compartir como en el chat unos contenidos nuevos que estamos creando en Carisma para que ustedes puedan de pronto entender un poquito más de qué se habla en todo ese cuento del derecho de autor, las flexibilidades, limitaciones y demás. Súper. Yo creo que para ir cerrando, las personas que estén creando en las bibliotecas pueden echar mano de los contenidos libres que estén en Internet, seguro, pero también vayan a sus bibliotecas, o sea, proyectos como el de la Biblioteca Digital de Bogotá, que es un proyecto increíble que procura ordenar según, según el tipo de protección de las obras, procura ordenarlas para que puedan consultarlas y permitirles acceso a contenidos que también están licenciados de manera abierta para que puedan crear como sin tantas camisas de fuerza. Yo creo que a eso hay que prestarle atención porque son proyectos lindos que favorecen el acceso a la cultura, al conocimiento. Y pues, como dice Vivi, es importante que también puedan tomar la palabra en estas discusiones en las que Carisma pues procura que el balance cada vez sea mayor hacia las personas usuarias. Yo creo que con eso cerramos, Vivi. Si quieres añadir algo, no lo sé. No sé si alguien tenga alguna última pregunta, aprovechen el último momento. Si no, pues por mi lado ya también, ya creo que con esto que igual es mucha, mucha información, tienen Sí, para ir a buscar de pronto más de lo que quedan las diapositivas y todo, y empezar a pensarse como este cuento de licenciamiento y demás. súper. Quedamos en tus manos, Vladimir. Vale, gracias. Bueno, este tema siempre como que es interesante. A mí me gusta un montón. Hay días que lo veo más complicado que otros, hay días que lo entiendo más fácil. Eh, Hay algunas preocupaciones que tienen que ver ya con temas prácticos, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, en este afán pues, de generar contenidos digitales, muchas de las bibliotecas optaron por, no sé, tomar un texto y leerlo a través de un Facebook Live, por ejemplo. Otras, no sé, hacían podcast a partir de textos que encontraban ahí en sus bibliotecas. Hacían animaciones como adaptaciones de historias o de textos, pues con animaciones artesanales. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de adaptaciones, por ejemplo, para el bibliotecario o para la persona que dirige los espacios donde se adaptan estos textos? Vale, yo creo que tu pregunta es algo que ha estado en mi cabeza y en la cabeza de quienes nos pensamos el acceso al conocimiento en Carisma y en otros espacios. Sin duda las bibliotecas han tenido que actuar ante la emergencia, como todos tuvimos que hacerlo en muchos espacios diferentes, y al hacerlo han tenido que decidir gestionar el riesgo, ¿sí? Eh, y hacerlo en medio nuevamente de un marco legal que dice muy poco sobre qué podemos hacer en medio de la emergencia. Fíjense cómo todas las medidas de la emergencia por el tema COVID tienen, no sé, procuran hacer frente a cuestiones como la movilidad, el tránsito, si tapabocas o no, obligatorio o no, el uso de aplicaciones, pero fíjense que casi nada se dice en esta legislación, en estos decretos de emergencia, sobre
¿cómo podemos hacer de lado el derecho de autor para que las bibliotecas libremente puedan seguir compartiendo y facilitando el acceso a los contenidos que tienen por un público que ya no va a estar presente en sus instalaciones? Y entonces, ¿qué fue lo que tocó hacer? Pues gestionar el riesgo, pasar textos físicos, hacer ejercicios de lectura en voz alta, compartir los textos digitalizados. A mí hay algo que me pareció increíble que la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá decidió hacer, y fue el de decirle a sus usuarios que en caso de que no pudieran tomar prestados los textos que necesitaran para sus investigaciones, lecturas o lo que fuera, que la biblioteca decidía enviarles digitalizados fragmentos de los textos que requirieran, y ese es un paso sin duda arriesgado que decide hacer frente a una situación de emergencia en donde si antes consultábamos en la sala, ya no podemos hacerlo con esa libertad, al menos hasta que sigamos viviendo con el COVID tan cerca de nosotros. Eh, y esas decisiones a veces son más fácil cuando se toman por parte de bibliotecas grandes que quizá tienen un equipo legal detrás que las respalda, ¿verdad? Y puede que no sea tan fácil tomar ese tipo de decisiones si es una biblioteca rural, una biblioteca pequeña, donde seguramente no tienen un abogado atrás que les esté con una visión abierta, dando consejos sobre qué poder o qué no hacer. Lo que yo sé que vivieron varias bibliotecas pequeñas en el ámbito rural, y es que al haberse atrevido a publicar y difundir contenidos en Internet, se enfrentaron no tanto a las limitaciones de la legislación colombiana, que ya vimos que son muchas, sino a la dinámica de publicar y compartir que tiene Internet, ¿sí? En donde algoritmos y sistemas automatizados identifican a su parecer que se está publicando contenido protegido y deciden silenciar, no sé, el Facebook Live, o deciden retirar de YouTube la canción que de repente la mediadora o el mediador quisieron hacer para compartir entre sus usuarios y usuarias. Entonces, creo que fue un contexto que nos hizo un poco más consciente de la dinámica, o nos enfrentó a esta dinámica de compartir en Internet, que no es tan libre como desearíamos, pero que en otras ocasiones pues llevó también a la toma de decisiones arriesgadas, y que creo que tiene sentido de cara a la necesidad de hacer, digamos, de hacerle frente a la pandemia, porque de nuevo, hasta 2018 las bibliotecas igual compartieron libros, los dieron en préstamo y lo hicieron porque compartir es una urgencia, un interés superior que debe permitir al bombero entrar a la casa de todos sin tener que pedirnos permiso por eso. Entonces, yo creo que casos como ese, Vladimir, que tú pones ahorita en la discusión, debe podernos hacer reflexionar sobre no solo cuál es el Internet que queremos, ¿sí?, sino la legislación en derecho de autor que nos interesa en eventos en los que, pues, no sé, la ley no dice nada. Vale, había otra inquietud que teníamos y que la conversábamos el día que estábamos planificando este escenario, y es, bueno, algo que sucede mucho en torno a la literatura oral, ¿no? Y un poco a las historias y a la literatura, pues, de los territorios. Y es cuando mi territorio, no sé, tiene un mito propio, una historia propia, y viene un mediador y hace un taller en la biblioteca. Viene un mediador, hace un taller en la biblioteca, y a través de ese taller recopila esas historias que le pertenecen a mi comunidad y después se las lleva, ¿no?
¿cuál debería ser, debería ser como el rol del bibliotecario, ¿no? En este caso, o sea, si, no sé, propiciar que estos ejercicios se hagan bajo una lógica de unas licencias libres, no sé, negarse a que el mediador haga talleres para explotar la literatura o el conocimiento del territorio, o cómo podría ser un garante, pues, también de protección de estos saberes. Bueno, esta es una conversación complicada. Es una conversación complicada porque se trata de ponerle o no derecho de autor a los conocimientos ancestrales. Y es una conversación complicada porque es difícil llegar a acuerdos sobre no solo si deberían o no llegar a ser consideradas una especie de propiedad privada. Los conocimientos ancestrales en buena medida sugieren al resto de personas que no hacen parte de la comunidad que son conocimientos que deben ser preservados, seguro, pero que pertenecen a la comunidad y que es la comunidad la que debe poder tener la última palabra sobre cuál es su destino, cómo deben transformarse o comunicarse a futuro, y igualmente preservarse. Eh, Creo que la visión del derecho de autor puede llegar a ser muy complicada, de nuevo, por no solo esta filosofía de la protección y la puerta cerrada como la regla, y la excepción es yo miro quién entra y quién no, pagándome o pidiéndome permiso, sino porque tratándose de conocimientos ancestrales, la lógica de la protección impediría que luego, de manera irónica, las comunidades puedan seguir transformando y enriqueciendo su propio conocimiento, porque pueden llegarse a enfrentar a ese escenario medio ridículo y paradójico de que deban pedir permiso a alguien más para poder hablar y referirse y usar su propio conocimiento que fue protegido bajo la lógica del derecho a autor. Entonces puede llegar a generar espacios o escenarios complejos, eso es seguro. Y lo que yo creo que la primera conversación, sin ser una experta, por supuesto, en este tipo de temas, lo que hay que conversar es sobre el uso ético y la aproximación ética a las comunidades, ¿sí? Yo creo que el rol del bibliotecario en este sentido debe ser el de un mediador que procure una conversación ética en donde la persona esté en el centro, las comunidades estén en el centro y tengan la palabra sobre qué quieren y qué no quieren con relación al conocimiento que han producido, que les pertenece, y en el que el derecho a autor, antes que abrir la puerta, lo que pretende es cerrarla y ya sabemos, beneficiando a unos pocos y a unos pocos que son a su vez poderosos, ¿no? Vale, no sé, eso, creo que no hay más inquietudes. Pues muchas gracias, Viviana y Lucía. Pues seguro recibirán como ahí algunas inquietudes más puntuales. Pues en el chat están sus correos. Seguro allí pues las personas podrán comunicarse y resolver pues, dudas más puntuales. Pues gracias, como siempre, a la Fundación Carisma que acompaña estos escenarios siempre que se trata de hablar de este tema, no solo en el tema de las bibliotecas, sino en el tema de la música, en el tema de la protección de los saberes, en el tema de lo digital. Pues ya nos venimos encontrando hace bastante tiempo en torno a este debate, a estos debates, y gracias pues a ustedes por su tiempo y por acompañarnos. A las demás personas también gracias por acompañar este espacio. Como les decía al principio, este es el tercer foro que organizamos.
Entre hoy y mañana anunciaremos el próximo, que estará destinado a cuál es la relación que hay entre la promoción de la lectura y las bibliotecas públicas, o cuál debe ser ese relacionamiento que debe existir entre la promoción de lectura y las bibliotecas públicas. Eso, entonces están invitadas a visitar la página bibliotecarural.com. Allí encuentran pues las invitaciones a los foros, también las grabaciones de los foros que han ido pasando, y además se encuentran información pues sobre un proyecto que se está adelantando de investigación, en el cual se está indagando sobre la relación que existe en la biblioteca, entre la biblioteca y la ruralidad, y por allí se puede apoyar pues también algunas iniciativas que en el marco de este proyecto se están realizando. Entonces, muchas gracias, Lucía y Viviana, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias a ustedes también. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Bueno, adiós. Que pasen una feliz tarde. Gracias, igual.